Buenas noches, muchas bendiciones. El Señor le guarde, le bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti. Qué bueno es que la gracia de Dios nos acompañe. Aquí, como cada miércoles, estamos con la serie sobre la segunda epístola a los Timoteos y estamos en el primer capítulo todavía. Hoy vamos a ver lo que es el enfoque de la lección. Y precisamente tenemos una cámara de alta graduación con unos enfoques que permite tomar buenas fotografías a través de la distancia. Entonces, cuando hay un enfoque correcto, podemos lograr objetivos, metas, etc. El enfoque de esta lección son dos: el Evangelio, por un lado, y segundo, la responsabilidad que tiene el creyente para con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la buena noticia. Evangelio, en el original del texto griego, y significa buenas noticias. Alguien que te dice. Es importante notar que la palabra evangelio existía antes de que se escribieran los evangelios o antes de que se hablara del evangelio de Cristo. Era una palabra que ya estaba en uso, pero que se especializó al extremo que ya cuando nosotros escuchamos el término evangelio, lo asociamos con el anuncio de las buenas nuevas de que el Hijo de Dios vino a la tierra a buscar y a rescatar a los perdidos. Así que las responsabilidades que tenemos para con el Evangelio son varias y la vamos a tratar de ver en esta lección. Hay varias responsabilidades que el creyente tiene con respecto al Evangelio y que no podemos eludir esas responsabilidades, tenemos que asumirlas de manera positiva. Lo primero que tenemos que recordar es de qué trata Segunda de Timoteo. De modo que vamos de nuevo a repasar brevemente acerca de qué trata de Segunda de Timoteo. Dicho en pocas palabras, Timoteo trata de tres cosas. Primero, trata sobre lo que es la palabra de Dios o el Evangelio. Segundo, trata acerca de ser fiel a la verdad de la palabra de Dios. Y tercero, la exhortación que Pablo le hace a Timoteo de guardar el tesoro o el buen depósito de la palabra de Dios. Así que trata acerca de lo que es la palabra de Dios, la actitud correcta del creyente frente a la palabra de Dios y la responsabilidad del creyente de guardar la palabra de Dios. ¿Por qué, Samuel, escribió Pablo sobre esto a Timoteo? Porque hay una razón para escribir. Cuando el que escribe lo hace con un propósito. ¿Por qué escribió Pablo a Timoteo? Bueno, Samuel, yo creo que tú puedes decirlo, son tres cosas. Pablo había sido fiel con respecto al Evangelio y su ministerio en predicarlo y enseñar. Él sabía que su muerte estaba cerca cuando escribió esto a Timoteo y escribió que guardara lo que él le había encomendado y cumpliera su ministerio. Estas son las razones de por qué el apóstol Pablo escribe a Timoteo. En segunda de Timoteo es clave la exhortación que se hace a guardar el tesoro, el depósito que ha recibido Timoteo, que ya lo hemos estado explicando en lecciones anteriores. Pablo aquí les recomienda a Timoteo que no te avergüence del Señor o de dar testimonio de Cristo, sin importar cuál es el costo que eso conlleve. Hay personas que quieren encajar en un grupo
en un trabajo, en un lugar donde hay gente que se junta y entonces se avergüenza del Evangelio y participa de las conversaciones y de los malos hábitos de los que están presentes para que no lo excluyan, y esa es una forma de uno avergonzarse del Evangelio. Pablo le llama que no a Timoteo con respecto al Evangelio, que no te avergüences y que no se debe de escatimar el costo del sufrimiento que lleve vivir por y para el Evangelio. Pablo también exhorta a Timoteo a retener las normas de las sanas palabras. Samuel, ¿cómo yo podría reconocer que alguien en realidad está viviendo según la sana doctrina? Te voy a poner 3 opciones. Número 1, le hago un examen largo de 100 preguntas a ver si él está en la sana doctrina. Número 2, pregunto si él está dando testimonio de Jesucristo en su lugar. Y tercero, la tercera opción de que el hombre está en la sana doctrina es creer lo que él me dice. De esas 3 opciones, ¿cuál tú crees más viable para reconocer que alguien está en la sana doctrina? Preguntar por su testimonio. ¿Por qué? Porque las escrituras que dicen, por sus frutos lo conoceréis. Alguien puede decir que es un buen chofer y cada 3 meses chocar y el vehículo cuando sale del taller, antes del mes ya otra vez está por ahí. Si esa persona, Samuel, te dice que es un buen chofer, pero choca todos los años, 3 y 4 veces, ¿tú crees que pueda ser un buen chofer? No, no puede ser un buen chofer. Pues mira, cuando tú seas pastor y ya yo no esté, hay una forma de tú saber si la persona está en la sana doctrina fácil. ¿Cuáles roles tú tienes ahora mismo en la vida? ¿Qué cosa tú haces o qué cosa tú eres? ¿Eres hijo, hermano, padre, cristiano, trabajador, hijo y esposo? ¿Cómo sabemos si una persona está en la sana doctrina? Simple. Tiene que ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen empleado o un buen jefe. No es lo que yo digo. Yo puedo decir con la boca muy llena de que yo soy el cristiano que está en la sana doctrina. Es el fruto del Espíritu en mi vida lo que va a decir si real y efectivamente lo que yo creo es lo correcto. Porque si lo que tú crees es lo correcto, entonces la verdad va a producir frutos en tu vida y tú vas a ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen cristiano, un buen trabajador o un buen jefe. Depende de lo que te toques hacer. Si tú no eres bueno en nada de eso, entonces no estás en la sana doctrina, porque el fruto contradice que tú estés alimentando tu alma sanamente con la verdad de la palabra de Dios. Así que cuando alguien por ahí diga que está en la sana doctrina, no oigan tanto lo que dice, sino vean si vive y si el fruto del Espíritu está en su vida. Amén. Así que eso es ineludible, Samuel. Por eso, recuérdate que yo enseñé en la iglesia y enseño que a mí no me interesa un predicador que haga prodigios, maravillas y que haga 20,000 cosas. A mí lo que me interesa es que ese predicador esté dando testimonio de vida nueva. Entonces, retener las normas de la sana doctrina es en la fe, en el amor y no en dureza. Y la sana doctrina se evidencia
en una vida cambiada. Un buen esposo, un buen hijo, una buena madre, un buen padre, un buen miembro de la iglesia sujeto a su pastor, un buen empleado, una persona que cumple con todos sus compromisos, porque la palabra de Dios lo ha cambiado y ese es el fruto de una vida que ha recibido y ha sido instruido en la sana doctrina. También se le recomienda a Timoteo que guarde mediante el Espíritu Santo que habita en él la encomienda, lo que se le ha encomendado, el ministerio de la palabra, la predicación del Evangelio, el Evangelio que ha llegado hasta su corazón. Guárdalo mediante el poder del Espíritu Santo. Así que a Timoteo se le exhorta a guardar la palabra, es decir, a mantenerse dentro de los límites establecidos por la palabra de Dios. También Pablo le encarga a Timoteo en capítulo 2 que busque a hombres fieles que puedan enseñarlo a otros. Hombres fieles. Mira, yo busqué la definición de fiel. ¿Y fiel qué es, Samuel? Persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con su compromiso hacia alguien o algo. Fiel. Un esposo fiel por 32 años. Un padre fiel toda la vida que han tenido mis hijos. A mi denominación, más de 40 años estoy en la iglesia de Dios. Fiel. He trabajado en mi universidad, la Universidad Nacional Evangélica. En mi iglesia tengo bastante tiempo. Es decir, fiel es alguien que está dispuesto a perseverar, a persistir y a responder a las responsabilidades que se le han dado. Hombres fieles, dice Pablo a Timoteo, encarga a hombres fieles para que enseñen a otros. Así que el Evangelio no es solamente para nosotros recibirlo y gozarlo, sino también para comunicarlo a otros, para pasarle a otros la bendición del Evangelio de Jesucristo. Así que encarga a hombres como fieles. Hay hombres que son infieles. ¿Qué sería un hombre infiel? Una persona que no es firme, que es inconstante y que no cumple ni con sus obligaciones ni con sus compromisos. Yo animo a los hermanos a que sean fieles. Los que son fieles pueden ponerlo ahí. Yo soy un hermano fiel porque estoy firme, porque estoy constante, porque mis ideas y mis obligaciones y mis compromisos yo lo asumo. Y yo conozco muchos hermanos que son fieles. A estos hermanos fieles se le da la tarea de transmitir el Evangelio a otras personas, de enseñar el Evangelio de Cristo a otras personas. Pablo le dice que se acuerde. ¿De qué tiene que acordarse Timoteo? Samuel, ¿de qué tiene que acordarse? De Jesucristo, resucitado de los muertos como La base del Evangelio, lo que se predica, es que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Así que la base del Evangelio es la buena noticia de que Jesús venció a la muerte con su resurrección al tercer día. Y Pablo también quiere que Timoteo reconozca algo, que aunque él está preso, ¿quién no está preso? La palabra de Dios. Porque aunque Pablo está limitado a un espacio físico, está un preso domiciliario en una casa, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se predica y aún Pablo preso predica la palabra de Dios y esa palabra sigue libertando cautivos, sigue libertando esclavos del pecado, sigue libertando vidas que estaban muertos
en sus delitos. Así que la palabra de Dios no está presa, aunque el predicador sí está preso. La palabra que él predica no se detiene, no se para, nadie la puede contener. La palabra de Dios siempre va a estar llevando vida y vida en abundancia a todo oído que le ponga atención y a todo corazón que esté dispuesto a recibirla. Y también que les recuerde algo a los hermanos, que hay que recordarle a los hermanos. Samuel, que hay que recordarle que no se pongan a estar discutiendo. Recuérdale estas cosas y que no estén discutiendo, porque de una discusión no sale absolutamente nada bueno. Así que no pierdan su tiempo en discusiones. Pero sí que hay que hacer, en que sí hay que invertir bien su tiempo, Samuel. La palabra de verdad con precisión, para que no te avergüences de la tuya. Conocer las escrituras y manejarla con precisión. Para eso se requiere una lectura somera, Samuel. Con una lecturita por arribita. Se requiere escudriñarla, se requiere estudiarla y se requiere dedicarle tiempo a las escrituras. Tiempo para poder sacar de ella los principios y las verdades que Dios tiene para cada creyente ahí en su palabra. ¿Y qué otra cosa hay que rechazar? El razonamiento necio e ignorante. ¿Por qué? Conducen al pecado. Entonces Pablo nos llama que cuando alguien venga de necio, con unas ideas raras, debemos de rechazarlo. Porque cuando tú te pones a discutir con un necio, tú dejas de ser sabio. ¿Tú sabías, Jim? El que discute con un necio pierde la sabiduría. El necio no se hace sabio, pero el sabio podría perder su sabiduría. Así que Pablo exhorta a Timoteo a que rechace todo tipo de discusiones de personas que vengan con razonamientos necios e ignorantes. Esto producen altercados. Regularmente la persona que cree que sabe un chin, el que sabe un chin es la persona más dañina, porque o sabe mucho o sabe poco, pero el que sabe un chin siempre va a estar haciendo razonamientos necios e ignorantes. Y a esa gente, ¿qué hay que hacerle, Samuel? A los que se oponen al Evangelio de Cristo, hay que reprenderlo tiernamente. Tratar de ver si con ternura pueden venir a la verdad, pueden regresar al camino, ya que se han desviado porque se oponen a la verdad. En el capítulo 3, Pablo insiste. ¿Y qué le dice a Timoteo? Persiste en las cosas que has aprendido, las escrituras, es inspirada por Dios y útil. No te salga de ahí, Timoteo. Persiste en las cosas que has aprendido. ¿Qué es lo que tú has aprendido? Las escrituras. ¿Por qué? Porque están inspiradas por Dios, tienen el aliento de Dios y son útiles para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de preparar al hombre de Dios para que sea perfecto. Un obrero que cumpla cabalmente el trabajo que Dios le tiene. Las escrituras, Freddy Samuel, es el único libro inspirado por Dios. La inspiración implica que lo que los escritores sagrados escribieron es ciertísimamente la verdadera voluntad de Dios. Lo que Dios tenía en su mente y en su corazón, ellos lo plasmaron en un escrito. Solamente las escrituras son inspiradas por Dios. Pero entonces cuando un predicador está predicando, no se inspira, Samuel. Pero un predicador se puede equivocar. Bueno, yo me he equivocado muchísimas veces. Porque aunque uno siente una inspiración emocional, entre lo que Dios pone entre nuestro corazón y entre lo que nosotros expresamos, posiblemente no hay ningún filtro y eso pudiera dar a que un predicador se equivoque con intención o sin ella.
Pero las escrituras fueron inspiradas por Dios y ese es el proceso que garantiza que lo que está escrito era justamente lo mismo que estaba en la mente de Dios, sin alteración alguna. Luego, ¿qué le exhorta en el capítulo 4 Pablo a Timoteo? Predica la palabra, insiste, amonesta, reprende, exhorta, con paciencia e instrucción. Pablo entonces le dice a Timoteo que no deje de hacer lo que te toca hacer. ¿Qué es lo que te toca hacer? Predicar la palabra, insiste, amonesta. A nadie le gusta que lo amonesten, pero Pablo está llamando a Timoteo a que amoneste. Reprende cuando tenga que reprender a alguien que tenga una mala conducta o una mala doctrina. Exhorta, y yo te busqué lo que es exhortar. Exhortar es incitar a una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma, mediante razones o ruegos. Pero para tú exhortar a alguien tiene que haber una relación. Tú no puedes ver a alguien desconocido y exhortarlo. Tiene que haber algún tipo de relación, algún derecho, algún tipo de autoridad. Se puede exhortar entre hermanos que comparten una misma iglesia. Se puede exhortar entre el pastor y los miembros. Se pueden exhortar los esposos que comparten un mismo matrimonio. Las exhortaciones se hacen en personas que tienen un lazo en común y que tienen comunión. Si tú no tienes comunión, yo no puedo ir a exhortar a un pastor de La Vega que yo no conozco y que no tengo ningún tipo de comunión con él. Ahora, un amigo mío, como Ubrí o José Luis, que yo entienda que debe ser amonestado, yo voy y lo exhorto porque tenemos una relación de amistad, entre otros muchos grandes amigos que tengo. Haz el trabajo de ¿qué, Samuel? Cumple tu ministerio. ¿Y qué es lo que hace un evangelista? ¿Qué es lo que hace un evangelista? Es alguien que anuncia las buenas nuevas. En otras palabras, un predicador del evangelio o un misionero. Una persona con el don de evangelismo a menudo es alguien que viaja de un lugar a otro para predicar el evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento. Te pregunto yo a ti, ¿a lo que los hermanos le llaman evangelistas son evangelistas? No, porque no le están predicando el evangelio a los no creyentes. El evangelista está llamado a predicarle a los que no son creyentes, predicarle el evangelio para traerlo al camino de Cristo. Así que la mayoría de la gente que uno le llama evangelista no evangelizan y por lo tanto no son evangelistas. Usted le podrá llamar predicadores o exhortadores de la palabra, pero evangelista es el que evangeliza al no creyente con la finalidad de traerlo a los pies de Jesús. Hace el trabajo de evangelista, es decir, no te quedes solamente con la gente que está en la iglesia, ve a donde los que no van a la iglesia, y esos que no van a la iglesia porque no conocen a Jesús necesitan oír el evangelio de Jesucristo. Cumple con tu ministerio. Así que una de las funciones de Timoteo, mira que Timoteo enseña, aconseja, exhorta, reprende, evangeliza. Timoteo es un ministerio full, completo. ¿Qué es lo que Timoteo no hace? Hasta ahora cantar, porque no lo dice la Biblia. Pero después hace todo lo que hace un pastor, todo lo que hace un apóstol, todo lo que hace un profeta y todo lo que hace un maestro y un evangelista. Así que Timoteo tiene un amplio background en su ministerio. Y así quisiera yo que el Señor preparara a los jóvenes de esta nueva generación, que se capaciten y que se preparen bien para que puedan alcanzar esta nueva generación para Cristo. ¿Y qué más recomienda el apóstol Pablo? Que usa la mascarilla. ¿Tú crees que es eso?
oponen a la enseñanza. Cuídate de aquellos que se oponen a la enseñanza de Cristo o a la enseñanza del Evangelio. ¿Por qué hay que cuidarse de esas personas? Porque esas personas son los que causan división en la iglesia. Y esas personas son los que promueven el error dentro de la iglesia. Y la gente se opone, ¿por qué? A la enseñanza. Bueno, simple y llanamente, porque no quiere, por la razón que sea, someterse a la verdad. Cuídate de aquellos que se oponen a la enseñanza. Esos son los que provocan chisme, contienda, divisiones, caos. Todas las enfermedades que tiene una iglesia vienen en más de un 70% de los que se oponen a la verdad, de los que resisten a la verdad, de los que quieren seguir practicando su vida de pecado y sus hábitos familiares pecaminosos. Y ellos no quieren venir a Cristo en arrepentimiento, ni abrir sus corazones al perdón, ni a la gracia, ni a la misericordia. Estas personas que están dentro de la iglesia estorban el crecimiento de la iglesia numérico y también el crecimiento de calidad, el crecimiento integral. Entonces, Samuel, cuídate de los que se oponen al evangelio, de los que no quieren ser guiados por el evangelio, sino que la iglesia se guíe por reglas humanas o por la influencia de un grupito. Nosotros no estamos llamados ni a guiar la iglesia con mandamientos humanos, ni con la influencia de un grupito de poder para hacer y deshacer. Nosotros estamos llamados a dejar que las Escrituras y el Espíritu Santo gobiernen a su iglesia. Los que estén de acuerdo con que sea la Escritura y el Espíritu Santo que gobiernen a la iglesia, pongan un sí ahí debajo en los comentarios. Si usted está de acuerdo, ponga un sí. ¿Están poniendo el sí, Samuel? ¿Tú lo estás viendo? Así es. Y finalmente vamos a hacer un resumen de este capítulo. Y entonces vamos a ver lo que es el Evangelio y cuáles son las responsabilidades del creyente. Número 1, ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje de que Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado. Pero no solamente queda ahí. Ese es el primer round. Luego resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se le apareció a muchos. De modo que los apóstoles no tuvieron duda en ofrendar su vida por ese mensaje de que ellos son testigos de la resurrección de Cristo. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvar a aquellos que creen. Todo el que cree en Cristo, el Evangelio le da poder para vencer los obstáculos y las dificultades. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del creyente, Freddy Samuel? ¿Cuál es la primera? Guardar el Evangelio, es decir, vivir según las normas de la palabra de Dios. Segundo, No te avergüences. tú en UTESA le dijiste a tu compañero que era cristiano. Sí. Y en los carros de Concho llegaste a hablar del Evangelio. pero no te avergonzaste del Evangelio. Y usted, hermano, no te avergüences del Evangelio. Aunque algunas veces los evangélicos caemos en situaciones de vergüenza, porque nos pasa de todo, pero no te avergüences del Evangelio. Lo tercero es, Samuel, retén la norma de las sanas palabras. Es decir, retén las normas de la sana doctrina. Vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios te enseña. Esa es la norma de la sana doctrina. ¿Y a quién hay que encargar que enseñen y prediquen el Evangelio en la iglesia? Hombres fieles, que ya hemos visto que son personas constantes, que cumplen con su compromiso y que dan testimonio de vida. ¿Y cuál es la exhortación que hace, o cuál es la responsabilidad de todos los creyentes, no solamente de Timoteo? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En medio de la pandemia
y antes de la pandemia y después de la pandemia. Es decir, que hay que predicar la palabra, hay que buscar la manera de cómo hacerle llegar el mensaje a las personas, aún en medio de nuestras dificultades. Y luego, el creyente tiene la responsabilidad de ¿qué? Tiene que demostrar que es un hombre libre del pecado, libre del rencor, del odio, del resentimiento, del orgullo, de la vanidad, del espíritu de error, de la rebeldía. Lo demuestra siendo libre en el espíritu y por el poder de Dios. Lo penúltimo es Samuel, que el evangelio hay que ofrecérselo gratuitamente a todos. No podemos cobrarle a nadie, aunque a nosotros nos ha costado, no podemos cobrarle a nadie por oír el evangelio. El evangelio hay que presentarlo de manera gratuita. Y finalmente, Dios nos llama a vivir una vida digna del evangelio, una vida de un testimonio intachable, donde seamos esposos sometidos a la palabra de Dios, padres sometidos a la palabra de Dios, hijos sometidos a la palabra de Dios, trabajadores sometidos a la palabra de Dios, jefe de trabajo sometido a la palabra de Dios. Y sea lo que hagamos, sea que vivamos, sea que muramos, dice Pablo, todo debe ser hecho para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que el evangelio es el gran tesoro que Pablo exhorta a Timoteo que lo guarde, y es el gran tesoro que produce en nosotros cambios y transformaciones, y que debemos de publicitarlo con palabras, con hechos y con testimonio también. Así que eso es lo que queríamos hablar sobre este capítulo. Como hoy es 23 de diciembre, yo quiero animarte, hermano, a que mañana 24 no rompa las normas que han establecido las autoridades sanitarias. Mantén la distancia, mantén la higiene, usa tu mascarilla, y si algún familiar te visita, el hecho de que sean familiar no significa que no esté infectado. De hecho, yo recomiendo que ustedes traten a los demás como si estuvieran infectados, con distanciamiento, con su mascarilla, higienizándose las manos suficiente. El pueblo dominicano está haciendo caso omiso a los consejos, y eso va a traer como consecuencia un rebrote para el mes de enero. Nosotros queremos que usted, que es creyente y que es sabio, se cuide. Y si no celebra la Navidad como se celebran todos los años, lo importante es que el año que viene sí la vamos a celebrar y ya el COVID-19 no va a estar. Así que para el año que viene entonces se celebra con todos los abrazos, con todos los besos y con todo lo que usted quiera y sin distancia social. Pero es para el año que viene, en diciembre, dentro de un año. Pero esta vamos a celebrarla. Además, recuérdense que en el mensaje del domingo, la Navidad no es la comida, la Navidad no es la bebida, la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Eso es Navidad. Navidad es adorar al Hijo de Dios. Navidad es entregar nuestras vidas y corazones al Hijo de Dios y regocijarnos con nuestros familiares por las buenas nuevas que el Hijo de Dios trajo hace más de 2000 años. Así que no pierdas el enfoque, mantente cuidándote, y aunque tus familiares tú los ames, abstente de abrazarlo o de besarlo y mantén la distancia. No permita, no baje la guardia ahora que estamos casi punto al tener solución para este problema. No baje la guardia, mantente alerta, vigilante y guarda las normas y precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias. Yo quiero que el año que viene tú estés en la cena navideña que vamos a hacer sin COVID y nos
vamos a aprovechar para amarnos como hermanos y compartir con gozo y alegría este santo evangelio. Así que cuídense todos, respeten, si otros no respetan la norma, respétala tú, porque como dice las Escrituras, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y yo quiero que tú siembres lo que es correcto para que tengas una cosecha de salud y preservación de esta peste. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Nos vemos el domingo en el culto.